porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yarañe, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote salesiano, Carisma de San Juan Bosco, ordenado sacerdote en el año 1994, rector y párroco del Santuario María Auxiliadora, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia, profesor de teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Iniciamos con Ñande Yarañe. Estamos en este día justamente, como siempre, para reflexionar sobre la palabra de Dios. Queremos en nuestra catequesis, pero al mismo tiempo nuestro curso bíblico, reflexionar sobre los varios pasajes en forma sistemática, la palabra de Dios, la Biblia, que es la fuente para cada uno de nosotros entrar en este camino de perfección, en este camino hacia la santidad. Ese es el objetivo principal, eso es lo que el Señor nos propone a través de una reflexión de la comunidad sobre una experiencia profundísima desde la propia historia de la salvación. Entonces estamos en el capítulo ya 31 del libro del Génesis. Queremos conversar con ustedes y ver un poco sobre la huida de Jacob. Estábamos haciendo en estos días, desde el inicio, en estos 3 capítulos prácticamente, que Jacob, ¿verdad?, tiene todo el problema desde un inicio, desde su viaje a la tierra de Padán Aram, su sueño en Betel, después cuando Jacob llega a la casa de su tío Labán, allí entonces su enriquecimiento, también los hijos, etc. Bueno, los hijos de cada uno, de Lía, Bilhá, Silpá, los hijos de Lía nuevamente, los hijos de Raquel, o el hijo de Raquel, que será José el único, su enriquecimiento. Y ahora entonces llegamos al capítulo 31, cuando él ya había pedido y había dicho, querido suegro, querido Labán, querido tío, estamos allá pone en Guanao, pero es ahí con rico pama, Sherejeru pibe, porque estaba poje, tasher ay, Shamba Pocurigo a de la Yicuerareje, a Yepa, que era Lía y Raquel, ¿verdad? Él había pedido, había trabajado por Raquel primeramente, pero sabíamos que dentro de esa tradición la menor no podía casarse antes de la mayor, y entonces le entrega a Lía primeramente y luego a Raquel. Pero también es interesante porque después en toda la narración nos va mostrando que Lía no se siente muy amada por su esposo. Y en cada momento, en cada uno de los hijos que va teniendo, después sin embargo va diciendo que tal vez, dice, con este hijo que le estoy dando a mi esposo, a Jacob, tal vez ahora él me ame más, me quiera más, o sea, tenga mayor atención hacia mí. Es un detalle muy interesante que encontramos, ¿verdad? Y asimismo también, cuando después tendrá otros 2 hijos más, los 2 hijos finales, ¿verdad? Sin embargo, Raquel parece que es la preferida siempre. Bueno, desde un inicio nosotros sabemos que la relación y el encuentro de Jacob fue justamente con Raquel. Muy bien. Y seguimos entonces con este capítulo 31 que nos habla un poco de la huida de Jacob. O sea, Jacob que tiene que salir, tiene que huir incluso de la casa de su propio tío, de la casa de su propio suegro, y con sus hijos y con sus esposas. Dice Jacob, se enteró de que los hijos de Labán decían, Jacob se ha apoderado de todos los bienes de nuestro padre. Se llama. Porque llegué más suerte, llegué más etamba, orecola y artimaña lleva. O sea, es un tipo que calculaba, que sabía hacer las cosas. Y entonces prácticamente, y claro, como todos estaban teniendo las marcas, así como ellos quedaron de acuerdo, todas las que eran con motas, las que eran negritas, etcétera, etcétera, esa le iba a corresponder a Jacob. Entonces él organizó bien y claro, en el cruce de los animales siempre daba a ganar
justamente a favor de Jacob y no de Labán. Y claro, entonces Jacob se enteró de que los hijos de Labán decían: Jacob se ha apoderado de todos los bienes de nuestro padre y a expensas de él ha conseguido toda esta riqueza. Entonces, cuando los negocios, aquí entramos en los negocios, y que no es una cosa muy sencilla, muy fácil. Cuando entramos en el aspecto de la plata, el aspecto de los bienes, siempre existen roces. Y aquí entonces los hijos son ya quienes están comenzando a denunciar. Bailo ya puede ir a Jacob. ¿Por qué eso? Le está arruinando a nuestro papá. Labán, son los hijos de Labán. Y así él se ha conseguido toda esta riqueza a través de Labán, a través de papá, están diciendo los hijos. En el versículo 2, y también advirtió que la actitud de Labán para con él ya no era la misma de antes. Y claro, al comienzo era de mucha alegría: gracias a ti entonces yo he crecido muchísimo, gracias a ti entonces hemos conseguido tanto. Le había dicho incluso, ¿verdad? Entonces eso es lo que incluso le agradecía. Si quieres hacerme un favor, quédate conmigo. Yo he llegado a saber por medio de la adivinación que el Señor me bendijo gracias a ti. En el 29-27. Gracias a ti, yo he sido bendecido por el Señor. Pero la cuestión de los negocios, la cuestión entonces en que no me va bien así como yo quiero, o no estoy prosperando como antes prosperaba a costa tuya. Porque andente vehiculares va a poco, andente vehiculares ya poba y cuejina guri. Ako angandas ahí cojo por ambase hina, entonces añe por una se a esa va y copea. Dai go chupea la hipota cuejina guri, se go hipotan de continuar de momembe ya poñan de se ave tare cosejina la se me umbana. Pero y pajape con angan de erepita página la se me umbacueran die, ¿verdad? Con la astucia, ¿verdad? Que tiene Jacob. Pero claro, con la astucia también es que Jacob le hizo y le enriqueció a su suegro, a su tío Labán. Solamente que después él también dijo, ¿verdad? Lo poco que tenía antes que se ha acrecentado, ya que el Señor te bendijo gracias a mí. Pero, le dice ahí, ya es hora de que también haga algo por mi propia casa. Apea como me upa mañandean que te llevan los hijos de Lía, los hijos de Bilá, los hijos de Silpa, los hijos de Lía de nuevo, y los hijos de Raquel. O sea, está más eureko y nada, coche preocupa más y ley familiares. Y bueno, y ante esta situación, ahora sin embargo, dice, advierte que la actitud de Labán para con él ya no era la misma de antes, no era la misma. O cambiama, la seuta veima, de producir veima la guareisha se ven guana, de cuando produciría. Sino que el problema es que ahora queda trabajar para los dos y él más astutamente prepara los elementos necesarios, ¿verdad?, para que le favorezca a él, a sus negocios. Pero como aquí hay un pacto entre ellos, entonces los negocios son los negocios y Yaguajina lleva. Entonces la otra ya cambiamos la actitud, no gusta ver más chupé. Y son los hijos también los que ya se meten en esta situación. Y entonces ellos están diciendo, Jacob se ha apoderado de todos los bienes de nuestro padre. Y entonces a expensas de él ha conseguido toda esta riqueza. Muy bien, vamos a seguir reflexionando sobre este capítulo muy interesante de Génesis 31. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. El mensajero de María Auxiliadora.
la revista de la Parroquia y Santuario María Auxiliadora, con informaciones útiles, actividades de la parroquia y mucho más. Para informes y publicidad, comunicarse a los números que figuran en la pantalla. Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Don Bosco 816, Casi Humaitá. La Parroquia y Santuario María Auxiliadora te invita a participar todos los viernes de la Iglesia en Salida. Este viernes nos encontraremos en Teniente Miranda entre Doctor Candia y Río de la Plata a las 20 horas. Iglesia en Salida, Parroquia María Auxiliadora, Don Bosco 816, Casi Humaitá. Te invitamos a pasarla bien en la fiesta de la Guardia Vieja, con los mejores temas de ayer, hoy y siempre. La cita será el sábado 13 de octubre desde las 20 horas. Colegio Monseñor Lasaña. Tus tickets de entrada están disponibles en la Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Fiesta de la Guardia Vieja. Te esperamos. Ñandeyarañe, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas. Certificado por el ICEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñandeyarañe, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Les invitamos a participar del tercer Congreso Bíblico Nacional en el Polideportivo Municipal de Presidente Franco, este sábado 29 y domingo 30 de septiembre. Está abierto a todo público. Ustedes pueden llamar a ese teléfono que aparece en la pantalla. Es una invitación por el mes de la Biblia. La Parroquia y Santuario María Auxiliadora informa que las misas de las 19 horas del lunes habrá bendición impuesta por el Padre Víctor Luis Cabañas. Los martes, imposición de manos a cargo de los carismáticos. Y los viernes, imposición del óleo de Santa Rita. No lo olvides, para más informes en la Secretaría Parroquial. 15 años del tradicional Caruguazú de San Vicente de Paul. Domingo 7 de octubre desde las 11:30 horas. Parroquia San Vicente de Paul. Zorrilla de San Martín, esquina Padre Casanelo. Adquirí tus adhesiones en la Secretaría Parroquial. Caruguazú San Vicente 2018.
Queridos amigos, continuamos con nuestra reflexión, con nuestro curso bíblico Ñande Yarañe. Estamos en el capítulo 31 del libro del Génesis, pero antes quisiera siempre animarles a todos ustedes para que sigamos con nuestro programa Ñande Yarañe. Primero estudiando, teniendo esta linda posibilidad, también pero que la pende Biblia, pero que la pende cuaderno, pero anotaque pejojina. Pero al mismo tiempo quisiéramos invitarles, ¿verdad?, a que se hagan ustedes padrinos de Ñande Yarañe. Así podamos llevar adelante este programa de evangelización, este programa de catequesis, este programa para que aprendamos la Biblia, para que conozcamos la Biblia paso a paso, versículo a versículo. Oñondive pamante upea yeyapota, apeare la sheikote formal, la peña veí peñemo que mi sendie, alleva peñemo barete mi sendie veí, ayarajacoa, alleva entero vea penguana, coñandeneta penguana, o entende mía penguana, guive, allá no entende, ya no entende hanguaisha. Hoy cuajanguaisha Ñande Yarañe, emba epa ojeya ñandebe, amba ella pañande, yaguero guatana, peñan de recobe, peñan de rogapupe, peñan de sociedad, beja peñan de netame, abey. Decíamos recién que estamos en el capítulo 31. Amba ela ya en el capítulo 31 y estamos viendo que Jacob tiene que ahora salir corriendo. Tiene que huir. Pechama oígina curijo gapupe lleva. Entonces él, después de esa situación en que se encontró con su hermano Esaú, tuvo que salir pitando ya lleva. Pero dentro de todo eso tenemos el sueño, tenemos la promesa de Dios, porque Dios escribe derecho en renglones torcidos. Upea la ñande yare coponaya, peñande acame, allá peñande recobe, peña y cuapona. Esta vez se coñandenda e cuña y ponan páginas, ñandubaí. Porque se ponen ñande, pero la ñande yara o no ñande quiere, ñande yara ñande mombareteno, ñande yicua poner moto para la ñaya pijina, ciertamente que el Señor nos va a ayudar y nos ayuda. Y siempre no hay mal que por bien no venga. Ape bien no venga, dice que peñan de yara o me eñandebe, tu shamba tu shabe hamba pereje ya cueawe. Entonces, pensa pona, esa pona. Peñande ya llava, añandeña y moala, peala y pona vea, ginanda ya iba en a, y moaña de upeisha. Sin embargo, después nos damos cuenta que es la fuerza de Dios la que hace crecer mucho más, Y eso es lo que a nosotros nos enriquece. Bueno, veamos entonces aquí en esta huida, ¿verdad?, de Jacob. El Señor le dijo entonces a Jacob: vuelve a la tierra de tus padres y de tu familia y yo estaré contigo. Cuando entonces ya es en un estudio bíblico, esto vamos a decir que es una inclusión, lleva todo lo que pasó dentro, es como paréntesis. Oye, yo estaré contigo, yo te acompañaré y luego yo te traeré de nuevo a este lugar, a esta tierra. A Jacob, y ahora justamente en este versículo 31:3 nos presenta esto: vuelve a la tierra de tus padres y de tu familia y yo estaré contigo. El 4 dice: Jacob mandó llamar a Raquel y a Lía para que fueran a encontrarse con él en el campo donde estaba el rebaño. Bueno, ya estamos en el campo, pues poner y va a ir mal la situación, ñandera jugué más y cuajinaco ape, va esa paya pota. Entonces, bueno, y calas en viraco cuera, lleva, peyuche ave. Entonces, Lía y Raquel, vamos a conversar un poco. Vamos en el campo, donde estaba el rebaño. Y les dijo: he advertido que el padre de ustedes ya no se comporta conmigo como antes, pero el Dios de mi padre ha estado conmigo. Apea con la ley fácil pa lleva las y ahora las envire cocuera vea que la anderú la penderú da será jugué imagina iba ahí la situación no lo entiende ve va para allá pota porque imagínense cómo se van a encontrar estas dos mujeres, verdad, tanto Lía como Raquel, que el propio esposo a quien ellos aman, con quien ellos viven, a quienes les han dado el hijo, o sea, es la vida ya de ellos, verdad. Pero por otra parte, Labán es el padre de ellos. Y entonces, ¿cómo nos quedamos? ¿En qué situación? Tiro y afloje. Allá ya está en el Ñande go anga ya ñande ya lleva, ñande siempre ya procurana hoy siempre ñande independiza.
anila ya pitaña de pendejina peñan de rujañan de sire, lleva. Entonces, único está, bueno, yo sé que económicamente muchas veces las personas no pueden, pero lo primero que hacen, ¿y dónde van a vivir? Y vamos a vivir en la casa de papá, vamos a vivir en la casa de mamá, vamos a vivir allá en el fondo en una piecita. Pea, deja por ahí. Pea, ahí por ahí. Entonces, la pemendátramo lo antes posible, peñe independizana hoy. Pejecala, lugar, peñe mombarete, peñe pitazo, oñón dive paja, pejechamba, ella va pellapota, pero lo más positivo y lo más higiénico mentalmente, ¿verdad? Y en una vida de pareja es siempre que nosotros podamos comenzar ya desde un inicio solos, comenzar solos como pareja. Tú también ahí la peña mongueta, pejecha a mí. No, padre, pero tengo que dejar a mi hijo, mamá, tengo que, no, mira, pejechana, peña organizada. Diga, tú y la siempre la ya yecopa, la ñan de sire, ya yecopa, la abuela, ya yecopa, abuelo, pego la mitad la llave ahí con la abuela, ni la abuelo, ni la, oye, ya poina, mitad la llave ahí. Porque ya es otra mentalidad y otra forma, ¿verdad?, de educar. Entonces tiene que ser el papá y la mamá, ¿verdad?, los primeros responsables. Lo ideal sería si la mamá pudiese, ¿verdad?, si la mamá de la familia pudiese verdaderamente quedar con los hijos. Esa es nuestra naturaleza, ¿verdad? Es lo más importante. Pero en fin, eso hay que hablarlo y hay que entenderlo, ¿eh? Algunas veces nosotros no queremos entender tanto eso, tal vez también por un feminismo mal interpretado o mal entendido, ¿verdad? Pero en fin, hay que hacer un camino, hay que entender y hay que preocuparse verdaderamente de los hijos. Los hijos son demasiado importantes y entonces si los hijos son muy importantes, nosotros vamos a ser capaces no de buscar mi propio interés. Y entonces, no, yo jamás con eso, allá está abuela, allá está machundi, allá está pean, allá está con la niñera. No, me anda ahí la mejor educación, ¿verdad? Bueno, en fin, eso hay que seguir reflexionando y hay que seguir viendo. Y aquí justamente es lo que está advirtiendo, ¿verdad?, Jacob. Hay una situación ya de conflicto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Porque ciertamente Lía y también Raquel aman a su papá, a su mamá, están allí en esa situación y ellos tienen que salir, ¿verdad?, de este lugar porque las cosas están quemando, ¿verdad? Ustedes saben muy bien que yo puse todo mi empeño en servir a mi suegro. Yo puse todo mi empeño. De por imba de vez y nace. Porque si haya popa y te va se lleva por el papá de ustedes. Imagínense, le está diciendo a sus esposas, o sea, a las hijas. Sin embargo, él se ha burlado de mí y ha cambiado 10 veces mi salario. 10 veces ha cambiado mi salario. Se ha burlado. Pero cuando ñande güero mandu ayer la ñande ya es peña moñe punuguri la ñande reflexión sobre Jacob. Porque Jacob lo encontramos que él también engañó. Él también le engañó a su papá, a Isaac, le engañó también a su hermano, a Esaú. Jacob, oye, ya veí, se siente burlado, se siente engañado. Vamos a volver enseguida con más Ñande Yarañé. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Les invitamos a participar del tercer Congreso Bíblico Nacional en el Polideportivo Municipal de Presidente Franco, este sábado 29 y domingo 30 de septiembre. Está abierto a todo público. Ustedes pueden llamar a ese teléfono que aparece en la pantalla. Es una invitación por el mes de la Biblia.
La Parroquia y Santuario María Auxiliadora te invita a participar todos los viernes de la Iglesia en Salida. Este viernes nos encontraremos en Teniente Miranda entre Doctor Candia y Río de la Plata a las 20 horas. Iglesia en Salida, Parroquia María Auxiliadora, Don Bosco 816 Casi Humaitá. Te invitamos a pasarla bien en la fiesta de la Guardia Vieja, con los mejores temas de ayer, hoy y siempre. La cita será el sábado 13 de octubre desde las 20 horas. Colegio Monseñor Lasaña. Tus tickets de entrada están disponibles en la Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Fiesta de la Guardia Vieja. Te esperamos. Al amanecer, sufro al pensar que el destino logró separarnos. Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré. Sueños que juntas forjaron tu alma y la mía, y en las horas de dicha infinita que añoro en mi canto y no han de volver. Mi corazón en tinieblas te busca con ansias. Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí, porque sin ti ya ni el sol ilumina mis días, y al llegar la aurora me encuentra llorando mis noches sin ti. El Mensajero de María Auxiliadora, la revista de la Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Con informaciones útiles, actividades de la parroquia y mucho más. Para informes y publicidad, comunicarse a los números que figuran en la pantalla. Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Don Bosco 816 Casi Humaitá. Ñandeyarañe'e, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas. Certificado por el ICEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñandeyarañe'e, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. 15 años del tradicional Caruguazú de San Vicente de Paul. Domingo 7 de octubre desde las 11:30 horas. Parroquia San Vicente de Paul. Zorrilla de San Martín, esquina Padre Casanelo. Adquirí tus adhesiones en la Secretaría Parroquial. Caruguazú San Vicente 2018. La Parroquia y Santuario María Auxiliadora informa que las misas de las 19 horas del lunes habrá bendición impuesta por el Padre Víctor Luis Cabañas. Los martes, imposición de manos a cargo de los carismáticos. Y los viernes, imposición del óleo de Santa Rita. No lo olvides, para más informes en la Secretaría Parroquial. Seguimos con Ñandeyarañe'e. Estamos reflexionando sobre la huida de Jacob en esta situación bastante conflictiva en que se encuentra nuestro personaje. Está hablando con sus dos esposas, ¿verdad? Con Lía y con Raquel, que son justamente las hijas, ¿verdad? De Labán.
que al mismo tiempo es su tío, que al mismo tiempo es su suegro, en fin, son situaciones bien conflictivas. Él se presenta aquí y dice, pero yo he trabajado pero a full, yo he dado todo, ustedes saben muy bien que yo puse todo mi empeño, ¿verdad? Por el papá de ustedes, por mi suegro, por mi tío, todo aquí está la parentela, ¿verdad? Y sin embargo, él se ha burlado de mí, ha cambiado 10 veces cambió mi salario. Este se está burlando, vaya la yapota, ¿verdad? Pero Dios no le ha permitido que me hiciera ningún mal. No ha permitido que entonces él me hiciera ningún mal. O sea, siempre de nuevo Jacob salía bien, ¿verdad? O sea, se sentía protegido por Dios. Se sentía con esa posibilidad, ¿verdad? Gracias a la presencia de Dios que le ayudaba. Y entonces se siente así en paz y también se siente bien, a pesar de estas dificultades o de estos problemas que encuentra con su suegro. El versículo 8 dice, si él establecía, los animales manchados serán tu salario. Todo el rebaño tenía crías manchadas. Si él decía, los animales rayados serán tu paga. Todo el rebaño tenía crías rayadas. Así Dios lo despojó de su ganado y me lo dio a mí. Claro, el otro también era astuto. ¿Se acuerdan que él preparaba todo, cómo hacer? Y entonces se cruzaban los animales. Y claro, los que entienden un poco de genética, entonces van a saber mucho más, ¿verdad? ¿Cuál es el gen positivo, el más fuerte, ¿verdad? El gen primario, el que sobresale sobre el gen que es mucho más débil. En fin, hace ya un ten de pamoya ahí porque de la observación, pues. Entonces Jacob era muy vivo, ¿verdad? Y entonces él iba adelante. Y además él entonces entiende esta historia de salvación, ¿verdad? En su propia vida Dios me acompaña, Dios está conmigo, Dios en todo momento estuvo ahí, ¿verdad? Para favorecerme. Y así dice, Dios lo despojó de su ganado y me lo dio a mí. Una vez, durante el periodo en que el rebaño entra en celo, yo tuve un sueño. Comienza a contarles y a narrarles, ¿verdad? A Lía y a Raquel cómo sucedió. De pronto vi que los chivos que cubrían a las cabras eran rayados, manchados o moteados. Y en el sueño el ángel de Dios me llamó, Jacob, aquí estoy, le respondí. Y él me dijo, fíjate bien, todos los chivos que cubren a las cabras son rayados, manchados o moteados, porque yo me he dado cuenta de todo lo que te hizo Labán. Yo me he dado cuenta de todo lo que te hizo Labán. Aquí entonces ya viene una interpretación, ¿verdad? Este también es sobre la cuestión de la riqueza, ¿verdad? De alguien, del pueblo, de la gente. En la medida en que uno es sincero y en la medida en que uno va haciendo las cosas bien, ¿verdad? Solamente que después viene también la envidia, ¿verdad? Cuando uno trabaja, cuando uno se esfuerza, cuando uno hace bien las cosas, después vienen otras cosas o otras mentalidades y te quieren parar, ¿verdad? Porque estamos hablando no meterse en cosas transfugueadas. No hay que ser tránfuga, porque tránfuga esa es una cosa negativa. Eso es embromar al prójimo. Cuando es ahí, sino que aquí él hacía bien las cosas, ¿verdad? Y aquí eso del sueño, yo veía, dice el ángel del Señor que me avisa y yo veía. Aquí estoy, le respondí, fíjate, todos los chivos que cubren a las cabras son rayados, manchados, moteados, porque yo me he dado cuenta de todo lo que te hizo Labán. Entonces, desde ahí entonces también la astucia de Jacob. Yo soy el Dios que se te apareció en Betel. Lo vuelve a recordar lo que había sucedido antes, cuando él se estaba escapando justamente y cuando él, hay el sueño de Jacob en Betel. Estamos en el capítulo 28, ahora versículo 10, ahí tuvimos nosotros esa reflexión. Y le dice luego, no te abandonaré hasta haber cumplido todo lo que te prometo. Y encima le había dicho, yo estoy contigo, te protegeré donde quiera que vayas, te protegeré donde quiera que vayas. Nosotros estamos ya en la tierra de Labán, estamos ya en esta familia que él había formado, pero después le dice, y te haré volver a esta tierra. Ahora estamos
estamos volviendo a esto mismo, o sea, esta promesa que Dios le había hecho se está cumpliendo en la vida de Jacob. Y entonces, ¿qué le dice? Fíjate bien sobre todo esto. Yo soy, al final se presenta, el Dios que se te apareció en Betel, allí donde tú ungiste una piedra conmemorativa y me hiciste un voto. Ya lleva antes del sueño, ahí en el 28:10, ¿verdad? Y entonces todo ese significado también profundo, ¿verdad? De lo que significaba eso, la kangita, ¿verdad? Una piedra, la ley. O sea, se nota que Jacob en el fondo, él busca también lo positivo, busca la ley, busca esforzarse, hacer lo mejor de sí mismo. Ahora le dice, levántate, sal de este país y regresa a tu tierra natal. Entonces, ¿verdad? A Lía y a Raquel, bueno, esta es la situación, bueno, allá manteco agua. La peixe ñandéndica tumo aña continúa porque siempre peje llama. Es una situación muy dolorosa, una situación muy difícil de llevar adelante. Y en este sueño, o sea, en esta intuición profunda, como Dios se me ha manifestado, yo me doy cuenta que el Señor me dice, ahora levántate, sal de este país y regresa a tu tierra natal. Entonces, Raquel y Lía le respondieron, tenemos todavía una parte y una herencia en la casa de nuestro padre. Hay que ver. Otro elemento importante. Tenemos todavía. Eva lo corresponde tañande. Porque con algo al revés. Entonces, lo que decíamos los hijos decían, Jacob se ha apoderado de todos los bienes de nuestro padre. O sea que ñande ya lo ven de si formar Jacob, entonces Labán está quedando sin nada. Lía y Raquel están preguntando, bueno, ¿acaso no nos ha tratado como extrañas? ¿Acaso no nos ha tratado como extrañas? Entonces la itu ama hoy, jacuera hoy, posima y nara. Dai le ponan páginas en día cuera. A pesar de ser las hijas. Pero claro, por culpa ahora es del esposo. No solo nos ha vendido, sino que además se ha gastado el dinero que recibió por nosotras. Iba y vende, y por si formal o hijo. La van entonces, o ya po va y baite o hijina. Primero, omomba po va y la imenabe, alleva imenabe cuera, y después, por otra parte, lo que él dice, recibe, o sea, nos ha vendido. ¿Cómo les ha vendido? Y les ha vendido por estos 14 años de trabajo, ¿verdad? De Jacob, y así sucesivamente. Bueno, ya esa llamita entonces va a continuar con Ñande Yarañe, Ñande ya esa vaina en el capítulo 31, la huida de Jacob. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Te invitamos a pasarla bien en la fiesta de la Guardia Vieja, con los mejores temas de ayer, hoy y siempre. La cita será el sábado 13 de octubre desde las 20 horas. Colegio Monseñor Lasaña. Tus tickets de entrada están disponibles en la parroquia y santuario María Auxiliadora. Fiesta de la Guardia Vieja. Te esperamos. ...15 años del tradicional Caruguazú de San Vicente de Paul. Domingo 7 de octubre desde las 11:30 horas. Parroquia San Vicente de Paul. Zorrilla de San Martín, esquina Padre Casanelo. Adquirí tus adhesiones en la Secretaría Parroquial. Caruguazú San Vicente 2018.
destino. Les invitamos a participar del tercer Congreso Bíblico Nacional en el Polideportivo Municipal de Presidente Franco, este sábado 29 y domingo 30 de septiembre. Está abierto a todo público. Ustedes pueden llamar a ese teléfono que aparece en la pantalla. Es una invitación por el mes de la Biblia. Cocino, Anita. Mi amor, qué rico. Papá, qué rico. Mamá, qué rico. Mamá, qué rico, Anita. Todos piden pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días. La parroquia y santuario María Auxiliadora te invita a participar todos los viernes de la Iglesia en Salida. Este viernes nos encontraremos en Teniente Miranda entre Doctor Candia y Río de la Plata a las 20 horas. Iglesia en Salida, Parroquia María Auxiliadora, Don Bosco 816, Casi Humaitá. Vicente de Paúl amó y sirvió a Cristo y a los pobres, con la proverbio fuerza de sus brazos y el sudor de su frente. Este amor, esta caridad gradualmente lo transformó de un joven talentoso, ambicioso, egoísta y cura mediocre a una figura extraordinaria en su propia era, y alguien quien siempre ha sido recordado en la historia como el apóstol de la caridad. Un santo que, como brillante organizador de recursos y personas, pudo hacer de este un mundo mejor, haciendo bien y haciéndolo mejor. Cuando descubrimos al muy humano Vicente de Paúl en sus propios términos, también encontramos a un Vicente que es el ejemplo apropiado y eterno para todos, un santo para todos. Nacido en 1581 en el suroeste de Francia, Vicente de Paúl provino de una familia campesina de la región de Gascón en la pequeña villa de Puy, cerca de la ciudad de Dax. Los padres de Vicente tenían grandes esperanzas para él y sus hermanos, aunque la única oportunidad de movilidad social y económica era por medio de la iglesia. Por eso fue que Vicente de Paúl se hizo sacerdote. Las diferencias entre el Vicente mítico y el Vicente histórico esencialmente provienen de una perspectiva sobre Vicente de Paúl que ha sido formado solo desde los momentos que precedieron su muerte. Luego de su muerte, por personas que están convencidas de su santidad, porque escucharon sus palabras, porque habían visto sus actos. Ellos estaban completamente convencidos que eventualmente la Iglesia iba a reconocer esa santidad con la canonización, y por eso mucha de la temprana historia de Vicente se había ya perdido. Por lo extenso de su vida y mientras retrocedían para tratar de recuperarla, fue que encontraron esas lagunas. Las llenaron ellos con esta proyección de santidad. Vicente creció en su santidad de principio a fin y cuando se proyecta en retroceso, se pierde la esencia de cómo en realidad él se convirtió en un santo. Fue providencial esa ambición suya que lo llevó a París en el alba de la famosa Edad de Oro. Esta agrupación de gigantes espirituales en el mismo momento y lugar proveyó las bases espirituales esenciales que guiaron la Reformación católica francesa, así como la conversión personal de Vicente. Era un tiempo en el cual la gente pensaba que se acababa el mundo, en el que pensaban que Dios castigaba a Francia. Era un tiempo en el cual muchos comenzaron a practicar maneras extremas de piedad penitencial, procesiones en las calles, pies descalzos sobre las cenizas. Se cambian las actitudes, se trata de reformar la sociedad. Era un tiempo de ansiedad religiosa. Fue esta una extraordinaria agrupación de algunas de las más importantes luces espirituales de la historia del catolicismo. Existe esta tremenda constelación de brillantes pensadores teológicos, de figuras espirituales con un hondo entendimiento que emerge en París exactamente en este periodo.
Así, él fue influenciado por escuelas y por gente. Por ejemplo, él fue influenciado por San Ignacio de Loyola, la espiritualidad jesuita. Él fue influenciado por Berulle y a lo que llamamos la Escuela de Espiritualidad Francesa. Él fue influenciado por Francisco de Sales. Él fue influenciado por Andrés Duval. Pero el producto final es definitivamente suyo. Es el suyo y una mezcla de cosas que él sintió eran muy importantes para el servicio de los pobres. Este nuevo camino lo llevó a seguir los pasos de Jesucristo, el evangelizador de los pobres y la fuente y modelo de la caridad. Este camino en cada curva lo llevaría hacia gente que era pobre, espiritualmente abandonada y marginalizada. Vicente dio su famoso sermón, el cual siempre llamó el primer sermón de la misión, el 25 de enero de 1617, en Fayetteville. Predicó acerca de la necesidad de hacer una buena confesión general, en sí una confesión de la vida entera de uno, desde lo más viejo posible, y el sermón lo dio en el día de la fiesta de la conversión de San Pablo. Como él decía, Dios bendice mis palabras. La gente comenzó a asistir a confesión en números tan grandes que él tomó días para oír a todos los que querían confesarse. Y se dio cuenta de la importancia de ese tipo de ministerio, y por eso comenzó a pensar acerca de la formación de una comunidad de curas que darían misiones similares en los campos franceses, y siempre, aunque formó la Congregación de la Misión 8 años después, se refirió a ese evento como el nacimiento de la Congregación de la Misión. Su misión siempre sería algo más que palabras predicadas de un púlpito seguro y elevado. Ahora estaría basada en sus palabras hechas elocuentes por medio de la acción resoluta, de cuando y donde hubieran más necesitados, en fin, por medio de la caridad efectiva. «15 años del tradicional Caruguazú de San Vicente de Paul. Domingo 7 de octubre desde las 11:30 horas. Parroquia San Vicente de Paul. Zorrilla de San Martín, esquina Padre Casanelo. Adquirí tus adhesiones en la Secretaría Parroquial. Caruguazú San Vicente 2018. Te invitamos a pasarla bien en la fiesta de la Guardia Vieja, con los mejores temas de ayer, hoy y siempre. La cita será el sábado 13 de octubre desde las 20 horas. Colegio Monseñor Lasaña. Tus tickets de entrada están disponibles en la parroquia y santuario María Auxiliadora. Fiesta de la Guardia Vieja. Te esperamos. La parroquia y santuario María Auxiliadora te invita a participar todos los viernes de la Iglesia en Salida. Este viernes nos encontraremos en Teniente Miranda entre Doctor Candia y Río de la Plata a las 20 horas. Iglesia en Salida, parroquia María Auxiliadora. Don Bosco 816 Casi Humaitá. Volvemos, queridos amigos, queridos hermanos, ñande yara ñe. Estamos hablando sobre la huida de Jacob y su regreso, ¿verdad?, a la tierra de donde él había salido, justamente de esa tierra prometida, así como habíamos leído al inicio, y esa promesa que Dios le había dicho: yo te protegeré, yo estaré contigo y luego tú volverás a esta tierra. Es muy importante, y ahora en este momento se están dando estos pasos en que Dios de nuevo vuelve a actuar. Y estamos conociendo toda esa situación, qué es lo que había pasado entre ellos. Ahora están hablando Lía y Raquel, o sea que ellas también se sienten un poco mal, ¿verdad?, en su propia casa, con su propio padre. ¿Acaso no nos ha tratado como extrañas? No solo nos ha vendido, sino que además se ha gastado el dinero que recibió por nosotras. Y claro,
Porque Jacob, lleva, o conquista mi y sin embargo, ahora dice que se ha gastado todo el papá. O sea, como herencia, ¿qué tenemos? ¿Qué nos ha dejado? Nada. Sí, toda la riqueza que Dios le ha quitado a nuestro padre es nuestra y de nuestros hijos. Hay que ver. Entonces, aquí esto sí que está bien duro. Esto entonces nos está llamando también, cuando hablábamos hace rato de la riqueza de Jacob por una parte, y en este momento es una continuación, ¿verdad? Se pone como la huida de Jacob, pero continúa sobre la misma riqueza de Jacob, o del mismo pueblo, o de la misma familia. Esa riqueza que nosotros tenemos con nosotros, cómo nosotros lo ponemos en práctica y cómo nosotros lo vamos utilizando, ¿verdad? Un malgastar. Chicos, está ahí cuando mi recibió como herencia, lleva siempre hay coponas y cuay, pero acuera nunca doy por Uruguay, doy por Uruguay. Solamente reciben, siempre malgastaban. Como no no saben usar, o sea, no aprendieron verdaderamente lo que significa el sudar, el trabajar. Ya tenía una vez, tenía bendecir, tenía hoga. Entonces, Pepe, que está la cara india, lleva, pero roñembo día lleva. Pero en realidad se ha endunde, pero verdaderamente como rezaba este señor, desde el corazón le salía. Y él agradecía a Dios. Él no agradecía tanto la riqueza, sino que agradecía la capacidad y la fuerza que Dios le ha dado para luchar, para trabajar y para conquistar, ¿verdad? Y hacer bien las cosas. Lleva. La bendición quiere decir eso, Dios que habla bien de nosotros. ¿Por qué? Y porque nosotros hacemos bien las cosas. Entonces la riqueza no se debe conquistar o conseguir robando. Problema. Corrupción terrible. Ñamondá, ahí de donde podemos robar, ¿verdad? Robamos al Estado, robamos a los pobres, robamos a los ministerios, robamos a las rutas, robamos a todo, le robamos, ¿verdad? Y entonces el Señor nos pide reflexionar un poco, y aquí justamente en la boca de las hijas de Labán estamos encontrando, porque ella dice, no solo nos ha vendido, sino que además se ha gastado el dinero que recibió por nosotras. Sí, toda la riqueza que Dios le ha quitado a nuestro Padre es nuestra y de nuestros hijos. Procede como Dios te lo ha ordenado. O sea, a pesar de que es su papá, ¿verdad? Y lo deben decir con un dolor en el alma y dicen, bueno, pero esta es la situación. ¿Verdad? Nos encontramos en una situación bien difícil, pero tampoco nosotros podemos continuar de esta manera. Nosotros no podemos ser pisoteadas siempre, porque hoy ya pola o ya posea, ¿viste? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a encaminar? Ellos ven bien toda la riqueza que Dios le ha quitado, porque ellos ya se dan cuenta que ahora el Señor es el que está actuando, ¿verdad? Es nuestra y de nuestros hijos. Procede como Dios te lo ha ordenado. Jacob hizo montar en los camellos a sus hijos y a sus mujeres y se lo llevó todo su ganado y todos sus bienes. Entonces, ya que recibe el beneplácito, ¿verdad?, de sus esposas, entonces se van a poner en camino. Bueno, ya haga tu goy, ya indica tu ipeche ya continúa, ya las apala ya de mumbacuera, ya las jala ya huerecoa, pero ya indica tu ya pitaco ape. Por eso los hace montar en los camellos a sus hijos, a sus mujeres, y se lo llevó todo su ganado y todos sus bienes. El ganado de su propiedad que había adquirido en Padam Aram para ir a la tierra de Canaán. Ojo, ya allí venían de Yara, se acaba el cueñande, peago en la tierra prometida. Ñande ya es Yacuri, pero ñande Yara y ponaco ñande en Jota, pero piere yuyeta. Porque sea entendido, es la protección, yo soy tu escudo, ¿verdad? Donde se encontraba Isaac, su padre, hoy Coebe Terigina, Leitúa, Isaac está todavía en Canaán. Como Labán estaba ausente mientras esquilaba sus ovejas, Raquel se adueñó de los ídolos familiares que pertenecían a su padre. Raquel se adueñó de los ídolos
familiares que pertenecía a su padre. Y Jacob engañó a Labán, el arameo, porque huyó sin decirle una palabra. Así escapó Jacob con todo lo que tenía y apenas estuvo al otro lado del Éufrates, se dirigió hacia la montaña de Galaad. Entonces, aquí Jacob entonces engaña, la hija que se adueña, dice, ¿verdad?, de lo que poseía su padre. Y entonces van en camino, tenemos que ir hacia Canaán. Pasa, dice, el río al otro lado del Éufrates. Imagínense, se van allá, lejísimos. Atraviesan el río Éufrates y están volviendo hacia Canaán. Y ahí es lo que nos está diciendo, ¿verdad? Esto del adueñarse de todo lo que le pertenecía. Raquel roba entonces los ídolos que pertenecen a su padre mientras él está en el campo. Y los lleva consigo en secreto. Estos ídolos llamados terafín, terafín, eran pequeñas estatuas con formas humanas que se utilizaban para la devoción en las casas familiares, pero también en lugares públicos. En otros lugares, Jueces 17:5, por ejemplo, o Jueces 18:17. Ahora, la acción de Raquel pudo tener como motivo el hecho de querer debilitar a Labán, quitándole la protección de sus dioses, o de llevarlos consigo para que la protejan en su propio viaje. Dos posibilidades. Entonces, ¿cómo decir? Bueno, Anio uñan de maldecir ante este dios, ¿verdad? Los terafín. Recordemos que aquí estamos en esa palabrita que nos va a indicar mejor en esta concepción de la famosa idolatría, por una parte, ¿verdad?, que al principio en Israel es la monolatría y después es el monoteísmo. En este momento estamos en la monolatría, es decir, cada pueblo podía tener su Dios. Nosotros tenemos un solo Dios, ¿verdad?, que es Yahvé, dice Israel. Pero permitimos, reconocemos que existen otros dioses. Esto del monoteísmo aparecerá después del exilio, donde ellos piensan y dicen y se relacionan con Dios y descubren en la revelación, existe un solo Dios y los otros son todos falsos dioses. O sea, no hay dioses, solo Yahvé. Muy bien, queridos amigos, así entonces estamos concluyendo por el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañé. Seguiremos reflexionando sobre esta vida de Jacob, que es muy interesante también para nuestra vida, para nuestra sociedad. Y volvemos con más Ñande Yarañé próximamente. Y ahora les imparto la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yarañé, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por De lunes a viernes nos encontramos con nuestro curso bíblico Ñande Yarañé, de 13 horas a 14 horas y con la repetición al día siguiente a las 0:30 a 1:30 de la madrugada. Todos aquellos que quieran participar, conocer más de la palabra de Dios por este canal, es una invitación para todos. Ñande Yarañé, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia, de lunes a viernes a las 13 horas, solo aquí, por Red Guaraní.